La contundente amenaza de Vox a Pedro Sánchez: no podemos esperar que abandone el gobierno por su propia voluntad. Antes de empezar con el vídeo, suscríbete si quieres que Abascal sea el próximo presidente y ponga orden en España. Tras las revelaciones explosivas de Víctor de Aldama, que han sacudido los cimientos de la política española, el partido ultraderechista Vox ha lanzado una rotunda amenaza a Pedro Sánchez, advirtiendo que no podemos esperar que abandone el gobierno por su propia voluntad. Estas declaraciones han tenido lugar en un contexto de creciente tensión política, derivada de las implicaciones judiciales de figuras clave del gobierno y del PSOE, que, según Aldama, estarían involucradas en actividades ilícitas dentro de la conocida trama Koldo. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, no dudó en alzar la voz y exigir, con firmeza, una oposición total y frontal contra el gobierno de Pedro Sánchez. Esta postura ha sido adoptada por Vox tras las contundentes revelaciones de Víctor de Aldama, quien, en su declaración ante el juez, señaló a varios miembros del Ejecutivo socialista como presuntos implicados en una red de tráfico de influencias, lo que ha aumentado la presión sobre un gobierno ya debilitado por otras acusaciones de corrupción. Millán subrayó que la situación es de tal gravedad que no podemos esperar que Sánchez deje el poder por su propia voluntad, haciendo hincapié en la necesidad urgente de tomar medidas políticas decisivas y de mantener una postura firme ante lo que considera una trama criminal que afecta no solo al PSOE, sino también a la propia familia del presidente. En su intervención, la portavoz de Vox se mostró muy crítica con la gestión de Sánchez y su entorno. Tras una visita a la localidad de Cabra, en Córdoba, Millán manifestó rotundamente que quien se encuentra vinculado a una red criminal no puede seguir siendo presidente del gobierno, refiriéndose directamente a las acusaciones de Víctor de Aldama. Según la versión de Vox, las revelaciones de Aldama coinciden con lo que ya había apuntado el informe de la UCO, Unidad Central Operativa, que hablaba de la existencia de una red de corrupción relacionada con el tráfico de influencias, que implicaría a altos cargos del PSOE y a miembros cercanos al presidente del gobierno. La denuncia de Vox: un gobierno sumido en la corrupción. Pepa Millán no solo cuestionó la idoneidad de Pedro Sánchez para seguir al frente del Ejecutivo, sino que denunció con vehemencia lo que considera una burla a la democracia. Según la portavoz de Vox, el gobierno de Sánchez está utilizando su posición para blanquear las acusaciones de corrupción que lo acechan, argumentando que se está intentando hacer creer a la ciudadanía que es normal tener a un presidente con múltiples imputaciones en su entorno cercano. Nos quieren hacer creer que no pasa nada, que es normal que el presidente tenga a su mujer imputada, a su hermano imputado, al fiscal general del Estado imputado y a varios exministros y expresidentes autonómicos también salpicados por la trama de la compra de mascarillas durante la pandemia, señaló Millán, subrayando la gravedad de las implicaciones de estos escándalos. La portavoz de Vox también insistió en que el gobierno socialista quiere que el pueblo olvide las responsabilidades que recaen sobre los miembros de su partido, defendiendo la idea de que nadie debería estar exento de rendir cuentas por sus acciones. En este sentido, Millán denunció la falta de voluntad del presidente para dimitir, afirmando que este gobierno no va a dimitir por su propia voluntad. Según su criterio, la única salida viable es ejercer una oposición firme y sin concesiones, y recordó que Vox no se ha quedado de brazos cruzados ante lo que considera una situación insostenible. Lo que Vox está haciendo es precisamente eso, una oposición frontal contra Pedro Sánchez y contra todos sus socios. No hay otro camino. La postura de Vox frente a un PP tibio. Este planteamiento de Vox se complementa con las críticas a la postura del Partido Popular PP, al que acusan de no ser lo suficientemente firme en su oposición a Pedro Sánchez. Millán ha afirmado que, mientras Vox mantiene una postura radicalmente opuesta al Ejecutivo, el PP parece no saber muy bien cuál es su papel en todo este proceso, incluso después de las revelaciones que comprometen a miembros del gobierno. Vox tiene claro que el único camino es la confrontación con este gobierno corrupto. El PP, por su parte, parece estar en una posición más ambigua, lo que solo dilata la solución de este grave problema, expresó Millán. Este comentario subraya una de las críticas más recurrentes de Vox hacia el PP, la acusación de que el Partido Popular ha sido demasiado permisivo con el gobierno de Sánchez, llegando incluso a reunirse con él en varias ocasiones y manteniendo una actitud que, para Vox, no es la de una oposición real. Para Vox, la situación de corrupción y los escándalos que salpican al gobierno de Sánchez requieren una respuesta contundente, que según ellos, no debe limitarse a críticas públicas, sino que debe traducirse en acciones legales y políticas claras. La creciente presión sobre el gobierno de Sánchez.
El clamor de Vox por una oposición total y frontal refleja el creciente descontento de una parte significativa del electorado español, que ve en las revelaciones de Aldama y otros casos de corrupción una prueba de que el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido toda legitimidad. Con la sociedad cada vez más polarizada y la confianza en las instituciones en su punto más bajo, las críticas a Sánchez y a su equipo siguen ganando terreno, y el riesgo de que esta situación desemboque en una crisis política más profunda parece más cercano. Además, las declaraciones de Vox ponen en evidencia las tensiones internas dentro de la política española, donde el Partido Popular parece atrapado entre la necesidad de actuar de forma decidida frente a un gobierno cuestionado, y la presión de mantener una postura moderada y negociadora que, según Vox, solo contribuye a perpetuar el statu quo. En este sentido, la batalla política no solo se libra entre los partidos, sino también en torno a la percepción pública sobre la ética y la moralidad de los actores políticos, con Vox posicionándose como el principal abanderado de la lucha contra lo que considera una corrupta élite política. Por último, es importante destacar que, en medio de esta creciente polarización, Abascal se posiciona como el líder de una oposición radicalmente contraria al actual gobierno, dispuesto a llevar la confrontación tanto a las instituciones como a la calle. Su mensaje está diseñado para galvanizar a su base y aumentar la presión sobre el PP, al mismo tiempo que subraya la urgencia de una ruptura clara y definitiva con el gobierno socialista. Mientras tanto, el Partido Popular deberá decidir si sigue una línea moderada, que sigue manteniendo la puerta abierta a ciertos acuerdos con Sánchez, o si opta por la confrontación total que propone Vox. La decisión que tome el PP podría definir no solo el futuro de la política española, sino también el rumbo que tomará la oposición en los próximos meses. Un creciente clamor en la calle y en la política. El clima político en España está experimentando una intensificación notable, marcada por una creciente polarización que no solo está afectando las dinámicas dentro del Parlamento, sino que también ha alcanzado las calles, donde un clamor popular empieza a ganar fuerza. Las últimas declaraciones de Vox y sus líderes han reflejado con claridad este escenario de confrontación política, en el que se exige un cambio profundo en el rumbo del país. La revelación de las implicaciones de la trama Koldo, un caso de corrupción que ha sacudido a varias figuras del gobierno, ha elevado aún más la presión sobre Pedro Sánchez y su administración, llevando la situación a un punto de inflexión que podría definir el futuro político de España en los próximos meses. Las acusaciones de corrupción vinculadas al Ejecutivo socialista, particularmente a través de las figuras clave que componen su gabinete, han provocado un terremoto político. La magnitud de las revelaciones y las pruebas que empiezan a salir a la luz son percibidas por muchos como un claro indicio de que el gobierno de Sánchez podría estar comprometido hasta el fondo en prácticas que socavan la integridad de las instituciones democráticas del país. Este escenario ha generado una ola de indignación tanto en la ciudadanía como en los partidos de oposición, que no tardaron en responder con un lenguaje contundente y directo. Vox, por ejemplo, ha intensificado su retórica y ha insistido en la necesidad de una oposición total y frontal al gobierno, reclamando que el Partido Popular PP asuma una postura más firme y deje atrás cualquier intento de negociación o acuerdo con los socialistas, los cuales acusan de haber perpetuado un sistema de corrupción y clientelismo durante años. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido uno de los principales impulsores de esta narrativa de confrontación. A través de sus intervenciones públicas, Abascal ha instado al Partido Popular a dar un paso al frente y respaldar la moción de censura que podría poner fin al gobierno de Sánchez, advirtiendo que cualquier intento de buscar acuerdos con el Ejecutivo solo prolongará una crisis política que ya se ha vuelto insostenible. En este sentido, Vox plantea que la única salida viable para España es una alternativa política que se construya sobre la base de una denuncia clara y sin paliativos de la corrupción del gobierno socialista, con el objetivo de limpiar las instituciones y devolver la confianza a los ciudadanos. Por otro lado, las voces del Partido Popular, aunque más moderadas en su tono, también han comenzado a ceder terreno ante la creciente presión de Vox y de una parte importante de la opinión pública que exige un cambio radical en la dirección política del país. Si bien el PP ha mostrado una disposición más pragmática a negociar y a encontrar soluciones a través del consenso, la creciente polarización política que vive el país está empujando a muchos de sus miembros hacia una postura más beligerante. La continua erosión de la imagen de Sánchez debido a los escándalos de corrupción y la inestabilidad política que esto genera están alimentando la percepción de que la hora de un cambio en el liderazgo de España podría estar más cerca de lo que se pensaba. El futuro político de Pedro Sánchez se encuentra ahora más incierto que nunca.
A medida que las acusaciones de corrupción se acumulan y las protestas en la calle se intensifican, la presión sobre el presidente del gobierno ha alcanzado niveles críticos. La demanda de una respuesta contundente a las revelaciones de la trama Koldo se ha convertido en un grito unánime que atraviesa no solo los pasillos del Congreso, sino que se extiende a las manifestaciones populares, donde los ciudadanos, hartos de la percepción de impunidad, piden explicaciones claras y exigencias de dimisión. La figura de Sánchez se ha visto seriamente desgastada por estos escándalos, lo que pone en entredicho su capacidad para mantener el control del Ejecutivo. En este escenario, el Partido Popular, aunque aún dividido en cuanto a la estrategia a seguir, se encuentra cada vez más presionado por su base y por los sectores más radicales de la oposición para dar el paso definitivo hacia una moción de censura. Algunos miembros del PP ya han comenzado a mostrar su apoyo a esta iniciativa, alentados por la percepción de que el escándalo de la trama Koldo puede ser la gota que colma el vaso de la paciencia popular, que ve a Sánchez como un líder cada vez más aislado, incapaz de gobernar con legitimidad. La idea de que el gobierno socialista está en un punto de quiebre, bajo el peso de las acusaciones de corrupción y la creciente desconfianza de la ciudadanía, parece ganar terreno con cada día que pasa. No obstante, la moción de censura, aunque vista como una opción por muchos dentro de la oposición, presenta desafíos logísticos y políticos significativos. El Partido Popular y Vox deben ser capaces de reunir los apoyos necesarios para que esta medida sea viable, lo que no está garantizado debido a la falta de consenso incluso entre los propios partidos de derecha. La situación política actual está tan fragmentada que la posibilidad de que se logre una mayoría parlamentaria que respalde una moción de censura no está asegurada. Sin embargo, lo que está claro es que el tiempo juega en contra del gobierno de Sánchez, y la presión sobre él y su equipo para que ofrezcan respuestas claras y tangibles es cada vez más fuerte. En paralelo, el ambiente en las calles sigue marcando la pauta de un descontento que no parece dispuesto a amainar. Las manifestaciones, que comenzaron como pequeños grupos de protesta, han ganado tamaño e intensidad, y no hay señales de que vayan a disminuir. El clima de creciente polarización ha llevado a un recrudecimiento de las tensiones sociales, con un sector significativo de la población dispuesto a enfrentarse al gobierno si no se toman medidas concretas. En este sentido, las marchas y concentraciones de los últimos días han sido una muestra palpable del malestar generalizado que recorre la sociedad española. Lo que comenzó como una protesta específica por las revelaciones sobre la trama Koldo se ha convertido rápidamente en una expresión de descontento general contra la clase política en su conjunto, lo que podría tener implicaciones de largo alcance si el gobierno no actúa con la rapidez y la contundencia. Conclusión: un enfrentamiento sin tregua. Con la oposición de Vox en auge, y el clima de incertidumbre política alimentado por las constantes revelaciones de corrupción, Pedro Sánchez se enfrenta a una de las mayores crisis de su mandato. La presión de Vox, unida a la creciente impopularidad de su gobierno, pone en entredicho su capacidad para seguir gobernando sin que se vean afectadas gravemente sus alianzas y su apoyo en las instituciones. Para Vox, la única solución posible a esta situación es la confrontación directa, sin concesiones ni dilaciones, convencidos de que la única forma de acabar con este gobierno criminal es mediante una oposición decidida en todos los frentes, judicial, político y social. Abascal exige al PP cortar definitivamente con Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha intensificado sus críticas hacia el Partido Popular PP y sus presidentes autonómicos, exigiendo una ruptura definitiva con el gobierno de Pedro Sánchez. En un discurso contundente y directo, Abascal pidió este viernes en la sede de su partido que el PP corte de una vez por todas cualquier tipo de relación o interlocución con el Ejecutivo socialista. Según el líder de Vox, la situación actual requiere una acción firme y decidida. ¿Qué más necesita el Partido Popular para entender que frente a este gobierno criminal no cabe más que la confrontación?, se preguntó Abascal en su intervención, dejando clara su postura frente a lo que considera una situación insostenible. La demanda de Abascal llega en un momento en que las tensiones políticas entre el PP y Vox continúan escalando. Aunque en las últimas semanas se había hablado de una posible colaboración entre ambos partidos para hacer frente al gobierno de Sánchez, Abascal ha sido explícito en sus términos. En una entrevista reciente en la cadena COPE, había manifestado su disposición a colaborar con el PP para crear una alternativa viable al gobierno socialista. Sin embargo, su mensaje este viernes dejó claro que lo que Vox propone no es una colaboración superficial o una alianza circunstancial, sino una oposición total y real,
sin concesiones ni juegos políticos. Abascal no está dispuesto a participar en lo que él considera una farsa de oposición, sino que exige un compromiso claro para poner fin al gobierno de Sánchez y sus prácticas, las cuales describe como profundamente corruptas. El detonante de este giro en la postura de Abascal ha sido, según él, las recientes revelaciones del empresario Víctor de Aldama sobre las prácticas corruptas de miembros del gobierno y del PSOE, que han puesto en evidencia lo que considera una trama de corrupción de dimensiones preocupantes. Las acusaciones de Aldama han intensificado la indignación social, y para Abascal, este es el momento de actuar con firmeza. Estamos ante el peor gobierno posible, el más corrupto, sumido en el fango de la corrupción económica y moral, sentenció Abascal, en un claro intento por movilizar a su base y a la sociedad española contra el ejecutivo de Sánchez. Para el líder de Vox, la administración de Pedro Sánchez no solo está marcada por la corrupción, sino también por una extrema debilidad política, que la hace aún más peligrosa. Abascal sostiene que Sánchez se aferra al poder a toda costa, ya que es consciente de que es lo único que los separa, por el momento, de un posible juicio o de enfrentarse a graves consecuencias judiciales. Este es un gobierno sin escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder, afirmó, aludiendo a las maniobras que, según él, el gobierno está dispuesto a ejecutar para evitar una rendición de cuentas. La declaración de Abascal resalta una división cada vez más evidente en el panorama político español, en la que el líder de Vox se muestra absolutamente en contra de cualquier tipo de acuerdo o compromiso con el gobierno de Sánchez. A juicio de Abascal, la única forma de hacer frente a la situación es mediante una oposición total y frontal, que debe llevarse a cabo tanto en los tribunales como en las calles y en las propias instituciones. En este sentido, el líder de Vox ha instado a su partido a mantenerse firme en su lucha contra un gobierno que considera ilegítimo, sin ceder ante posibles presiones o acuerdos a puerta cerrada. Por otro lado, Abascal ha lanzado una crítica directa a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y a los presidentes autonómicos del PP, quienes, según él, están jugando un doble juego. Si bien el PP se escandaliza públicamente por los escándalos de Sánchez y se muestra dispuesto a presentar mociones de censura, Abascal sostiene que al mismo tiempo sigue manteniendo reuniones y conversaciones con el presidente del gobierno y sus aliados en la Moncloa. Este comportamiento, a juicio de Abascal, es una clara señal de que el PP no está dispuesto a cortar totalmente con Sánchez, lo que pone en duda su voluntad de actuar con la determinación necesaria para derrotar al actual ejecutivo. Abascal no escatima en términos cuando se refiere a esta actitud del PP en sus palabras: el Partido Popular no puede seguir jugando a la política del equilibrio, de la tibieza, de la falsa oposición. No es suficiente con oponerse de manera formal en las cámaras o en los titulares, cuando en la práctica siguen teniendo contacto con el gobierno y sus socios. Para el líder de Vox, esta actitud es una muestra clara de que el PP está más interesado en mantener una relación pragmática con Sánchez para preservar sus propios intereses políticos que en llevar a cabo una verdadera confrontación para cambiar el rumbo del país. Esta crítica no es nueva, pero se ha intensificado a raíz de las últimas revelaciones sobre la trama Koldo y las implicaciones que se han hecho públicas en torno al gobierno de Sánchez. Abascal cree que el Partido Popular tiene una oportunidad histórica para cortar definitivamente con un gobierno que califica de criminal, pero señala que esta oportunidad solo será efectiva si el PP da el paso decisivo de romper cualquier lazo con Sánchez y sus socios. De lo contrario, Vox se mantendrá firme en su propuesta de una oposición frontal y sin concesiones. La tensión entre Vox y el PP, que en otros momentos ha sido más tenue, parece estar alcanzando un punto de no retorno. La postura de Abascal es clara: si el PP no se atreve a dar este paso definitivo, Vox tomará las riendas de la oposición, sin contemplaciones ni ambigüedades. En sus palabras, la disyuntiva es clara: o una oposición total, real y decidida, o seguir en esta farsa que no llevará a nada. Abascal, por tanto, plantea un escenario en el que el PP debe tomar una decisión crucial sobre su futuro político, pues el apoyo de Vox podría depender de su disposición a cortar cualquier vínculo con Sánchez y su gobierno.